Muchas gracias, Kenia, por esa nota introductoria. Hoy vamos a estar hablando sobre juegos sexuales en los niños y las niñas, así que padres, mucha atención, madres, atentas, porque estos consejos son muy valiosos para saber si los juegos que están practicando los niños son normales o no, y porque a veces empiezan a estar tocando, a estar jugando con los amiguitos a estas cosas. Nos acompaña el psiquiatra infantil Víctor Noguera, a quien le damos la bienvenida, y nos alegra que esté con nosotros porque es un tema muy interesante. Buenos días. Buenos días, Xochitl. Gracias a vos por la invitación. Por supuesto, y aquí estamos felices de compartir con nuestros amigos y amigas televidentes este tema. Se alarma uno cuando empieza a ver a los niños jugando cosas que dice, ¿quién te enseñó eso? ¿Dónde aprendiste eso? Efectivamente, la pregunta aquí es ¿por qué papá y mamá se alarman cuando empiezan a notar este tipo de comportamiento en sus hijos? Debemos empezar diciendo que la sexualidad de los niños y las niñas empieza desde el momento mismo de la concepción. Cuando papá y mamá se dan cuenta que están embarazados, empiezan a tejer una serie de fantasías, ilusiones y a trazar el destino, digamos, del nuevo ciudadano. Entonces, a partir de ahí ya vienen moldeando lo que es la sexualidad del niño y la niña. Los juegos sexuales o la conducta sexual normal, como también se le llama, pues va a depender, como decía el anuncio introductorio, de la cultura en que vivamos. Hay culturas que son sexualmente represivas, sexualmente permisivas y sexualmente propositivas, digamos. Es decir, no es lo mismo nacer en Irán que nacer en Nicaragua, que nacer en Europa, por ejemplo. Así es. Además de que aquí todavía, y lo decíamos también, es un tema tabú. Los papás no quieren hablar estas cosas con los niños y por el contrario, si ven alguna conducta que para ellos les parece que no es normal por la edad, va y le pegan. Exactamente. Y eso es bueno y malo a la vez. Es bueno que estén pendientes de las conductas sexuales de sus hijos, pero es malo que las repriman o las castiguen porque esto, por el contrario, en vez de favorecer el desarrollo normal de la sexualidad, puede provocar una frustración en el niño o, paradójicamente, que repita o haga con mayor, digamos, intensidad la conducta sexual que a papá o mamá le preocupa. Hay diferentes etapas en las que los niños van a tener diferentes tipos de conductas sexuales. Antes de los 2 años de edad, pues a excepción del contacto mano-genital, es muy difícil o muy raro ver algún otro tipo de conducta. Ya de los 2 años en adelante es cuando empiezan manifestaciones más floridas en las cuales papá y mamá sí están más al tanto de ellas y empiezan a manifestar pues algún tipo de preocupación. ¿Podemos hablar entonces cuáles son esas conductas normales, doctor? Para que los papás digan, entonces yo vi eso, es normal. O cuál debemos alertarnos, pues, ¿qué juegos debemos alertar? Claro que sí. Antes de los 2 años de edad decíamos el contacto mano-genital. Entre los 2 y los 5 años de edad, las conductas sexuales normales, más comunes, tanto en niños como en niñas, es mirar los pechos de otro, intentar tocar los genitales de los adultos, pararse muy cerca a los adultos e incluso intentar abrazar a desconocidos o gente que no conocen muy bien. Entre los 2 y los 5 años eso es absolutamente normal. Lo inusual aquí sería que lo hicieran en público o con demasiada intensidad. Entre los 2 y los 5 años mamá y papá se preocupan mucho. Si ven al niño o a la niña tocando sus genitales, por ejemplo, si lo están haciendo en público, lo adecuado, digamos, sería intentar distraer las manos del niño. Por ejemplo, decirle, chócala, démonos las manos, hagamos el jueguito, esos jueguitos de manos que se hacen a veces con los niños, si es en público. Si es en privado, pues hay que procurar que el niño entienda que debe hacerlo con sus manitos limpias y estando fuera de la vista de los demás. Tenemos a alguien en línea que desea hacernos una consulta. Buenos días. Aló. 2222-7808, la línea que tenemos disponible para todos ustedes. Aló, buenos días. Bueno, tenemos problemas ahí con la comunicación. Más adelante vamos a leer mensajes de textos también. A veces dicen los adultos, ¿quién te está enseñando eso? O será que están viendo cosas. A veces pensamos que el papá y la mamá no se cuidan y los niños pueden observar algún tipo de escena y luego la reproducen. Efectivamente, eso sucede en hogares en los que hay mucho hacinamiento o promiscuidad o incluso en hogares en los que se cuenta con una habitación para los niños, pero papá y mamá o uno de los dos decide que todavía están muy chiquitos para sacarlos de la cama. A los 2 años de edad es buen momento para que el niño abandone el lecho materno, porque papá y mamá pues necesitan vivir su vida sexual normal sin la presencia del niño que pueda entorpecerla. Mientras el niño no empiece a imitar conductas sexuales, digamos, explícitas, pues no habría nada de qué preocuparse o que le pida a un adulto que lleve a cabo un acto sexual determinado o
que pide el contacto boca genital. En ese caso, pues ya la conducta sexual no es normal, es una conducta sexual equivocada o no adecuada para la edad o el momento del desarrollo, y sería pues prudente consultar con un especialista en el tema. Vamos a probar si ya podemos tener enlace con la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Aló, ¿le escuchamos? Buenos días. Sí, en mi casa mi mamá crió unas nietecitas y a los 5 o 6 años ellas se tocaban entre sí. Y como las abuelitas saben que son, hay veces que tienen tema tabú, les pegaban. ¿Sí? Y ellas se tocaban y se chupaban entre sí. Ajá. ¿A qué edad dice ¿A que qué edad tenían las 5 o niñas? 6 años. Las dos, una 5 y la otra 6 años. Sí. Ok, cuando dice se chupaban, ¿a qué se refiere? Porque se decían como el sexo oral. Ok, en ese caso hay que considerar dos cosas. Uno, los juegos sexuales entre niños que son cognitivamente, físicamente y cronológicamente iguales son normales. Es decir, cuando hay más de 4 años de diferencia o uno de los niños tiene una discapacidad intelectual o uno de ellos está en relación de poder con el otro, eso ya no es un juego sexual, es un juego coercitivo y hay que buscarle solución, uno. Y segundo, cuando existe contacto oral genital entre dos niños, aunque sean de las mismas condiciones, pues definitivamente, sobre todo a los 5 o 6 años de edad, es muy probable que ellas hayan estado expuestas a algún tipo de material pornográfico, sea en televisión o en revistas, o que probablemente hayan visto a papá, mamá, tíos, primos realizando el mismo acto. a veces no nos cuidamos de la programación? Tal vez de noche los niños están Exactamente. despiertos y vemos algunas escenas e imágenes que no son. Viendo cine pícaro con los chavalos al lado. Terrible esto. Tenemos algunos mensajes de texto. Dice por acá: buenos días, tengo 21 años. Cuando era niña teníamos una vecinita de 12 años que jugaba con nosotras y al mismo tiempo nos tocaba y jugábamos a la casita. Ella era el hombre y yo la mujer. A mí me gustan los hombres, dice esta persona. Estoy casada y tengo hijos, pero tengo una fantasía con las mujeres. Me atraen mucho. ¿Será que soy bisexual? Quiero que me aclaren. Esta persona que nos escribe: buenos días. Otro mensaje de texto: mi niña tiene 4 añitos y ella solo juega con niños y pues es poca para jugar con niñas. Y también a veces besa en la boca con otra nena, o sea que se besa con otra niña. Otro mensaje: yo les enseño a mis hijos que tocarse sus partes solo ellos, ya que cuando un adulto que no sea yo se los toque, tienen que hablar, tienen que decirlo. Está interesante el tema. Nos dicen por acá: tengo un bebé de 7 meses y se toca cuando lo baño. Otro mensajito ya para que usted vaya acumulando, ¿verdad? Porque son muchísimos. Vamos con el primero. Si las dos tenían la misma edad, a los 12 años fue lo de 12 la años dice vecinita. que jugaba la vecinita. Ok, si las dos tenían 12 años y jugaban, aquí uno era el papá y la otra la mamá, no hay ningún problema. Es un juego perfectamente normal. Incluso las niñas empiezan a explorar más activamente su sexualidad, ya lo que es el contacto sexual con personas del sexo opuesto, del mismo sexo, mucho antes que los varones. Pero le atraen las mujeres, dice que si es No bisexual. hay ella. ningún problema. Hasta el 70% de las niñas han tenido algún tipo de experiencia lésbica, hasta el 70%, sea durante la secundaria o durante la universidad, e incluso un porcentaje más pequeño, pues ya después de lo que es la vida universitaria. No debe tener temor, ella tiene su hijo, su En esposo, absoluto. dice que, ok, está En definido, no hay absoluto. problema. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Referente al tema que están tomando, es muy bonito. Lo felicito al Canal 10 por su programa que tiene. Muchas gracias. Mi opinión es la siguiente, referente a los medios y lo que acaba de decir el pediatra. Estos anuncios que ponen todos los canales referente al cine pícaro, hay momentos que ponen, por ejemplo, envíen mensajes de texto a tal para recibir mensajes. Muchas veces no son apropiados porque los niños están viendo la televisión y ellos son una esponjita. Ahora los niños son súper acelerados y uno tiene, ¿verdad?, como padres la obligación de cuidarlos. Mi opinión, ¿verdad?, es que los medios sean más prudentes en cuanto a esos anuncios, porque ellos reciben un pago, ¿verdad?, por lo que están promoviendo, por decirlo así. Definitivamente, el acceso cada vez mayor que hay de parte de los niños a anuncios de este tipo, al internet,
y a programas con contenidos sexuales cada vez mayor. Lo ven como algo normal, doctor. Exactamente, entonces las televisoras deben de emitir sus programas de acuerdo al horario en que se supone que los niños están despiertos, pero principalmente son los padres los responsables de supervisar el contenido de los programas que sus hijos vean. Había otro mensajito por ahí que decía una mamá: solo yo le puedo tocar los genitales a mis hijos. Vamos a ver lo siguiente. Lo correcto es enseñar a los niños y niñas que las partes privadas del cuerpo, que son pene, testículo, vagina, nalgas, ano, mama y boca, nadie las puede tocar, ni siquiera papá y mamá, solamente el médico cuando lo va a revisar y con la presencia del padre o de la madre. Si no es bajo esa premisa, una revisión médica con papá o mamá presente, definitivamente nadie debe tocar las partes privadas de un niño, ni el niño se las debe tocar a nadie, a no ser que esté en el contexto de un juego sexual. Decía también otra mamá por ahí que su niña de 4 años solo juega con varones. Cuestión de preferencia de esa edad, no le veo ningún problema, no hay que satanizarlo. Probablemente la niña en este momento se sienta más a gusto interactuando o relacionándose con los varones. Okay. No significa que su identidad de género esté alterada, ni mucho menos. Okay. 9 años, aparte de lo que ya habíamos mencionado, el niño y la niña empieza a mostrar un interés acentuado o marcado en la sexualidad. Es decir, empieza a preguntar de dónde vienen los niños, cómo llegué yo a la panza de mi mamá, qué es eso que hacen papá y mamá cuando se casan, qué hacen los novios, para qué es el matrimonio, e intentan incluso, aunque en un menor porcentaje, tener acceso ya a material de desnudos más explícitos. ¿Y dentro de lo normal y lo anormal? Lo anormal acá sería que los niños estuvieran repitiendo actos sexualmente explícitos, como por ejemplo imitando ciertas posiciones sexuales de manera explícita. ¿Estamos de acuerdo? No deberían hacer eso a esa edad. Bueno, y si hablamos de los 9 a los 12 años, es terrible porque en nuestro país, inclusive es uno de América Latina con el índice más alto de embarazos en adolescentes, o sea que ya estamos hablando de algo terrible en esas edades ya. Exactamente. Recordad que ya después de los 9, 10 años empieza la avalancha de hormonas a inundar tanto a los niños como a las niñas. Y como te había dicho al inicio, son las niñas las que llevan siempre la iniciativa. Siempre ellas van un paso adelante de los varoncitos. Entonces se empiezan a dar los problemas de embarazos en edades adolescentes. Bueno, tenemos que despedirnos. Porque entre los 10 y los 12 es el pico de los abusos sexuales, entre los 10 y los 12 años de edad. Precisamente por esa curiosidad también de los niños. Exactamente, y porque empiezan a mostrar más cercanía hacia un adulto que se supone pueda enseñarles o iniciarlos en este tema. Okay, y es ahí donde la responsabilidad de los adultos debe ser grande. No se puede tener ningún tipo de relación sexual ni sentimental con un menor de 18 años de edad. Correcto, muchísimas gracias. Han quedado muchísimos mensajes sin leer, pero definitivamente no nos da tiempo. Sería interesante retomar el tema y agradecer las llamadas de nuestros amigos y amigas televidentes. Por supuesto, la autorregulación para los medios de comunicación es algo toral, algo elemental en esto, y esperamos que este tema sirva de reflexión también para moderar en temas de publicidad o de programas televisivos no aptos para niños en horarios adecuados.